Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que vaya muy bien su inicio de año 2024. En esta ocasión estamos estrenando un nuevo formato que es el video podcast, porque consideramos que muchos de los temas que tocamos ameritan un material visual para reforzar un poco más lo que estamos platicando y que quede todavía más claro a lo que nos estamos refiriendo. En esta ocasión, para el inicio de nuestra tercera temporada, decidimos abordar el tema de un arquitecto pues bastante atípico y bastante avanzado para la época en la que surgió este personaje interesante. Nos referimos a este Antonio Gaudí. Así que espero que quieran quedarse y acompañarnos para conocer más acerca de este impresionante hombre. Eh, y bueno, les recuerdo, mi nombre es Jimena y me acompaña mi queridísimo y estimadísimo Carlos. Hola, ¿qué tal, Jimena? Sí, me da mucho gusto estar contigo ahora acompañándote en este nuevo formato. Sí, justamente como mencionaste, pues la idea es reforzar un poco más, sobre todo la parte visual, porque hay muchos temas que justamente lo ameritan y pues creo que nos puede funcionar bastante bien. Como acabas de mencionar, vamos a hablar en esta ocasión del arquitecto Antonio Gaudí, que es un personaje pues, bastante interesante y tiene, de hecho, o sea, obra muy importante prácticamente en Barcelona. Creo yo que Antonio Gaudí es como de los tres arquitectos más importantes que te llegan a mostrar, digamos, en los inicios de la carrera. O sea, prácticamente es como Antonio Gaudí, Le Corbusier y Mies van der Rohe. Son como los tres grandes, se puede decir. Eh, Precisamente por eso queríamos abordar acerca de este eh, interesante personaje, ¿no? Sí, pues vamos a comenzar hablando un poco acerca de sus orígenes, ¿no? Sí, claro. Antonio Gaudí nació en una región muy cercana a Francia, o sea, en España. Él en sí es de una familia relativamente humilde. Mm. Sus padres, su papá era calderero, o sea, trabajaba en cuestiones de herrería y todo esto eran artesanos prácticamente. Eh, en sí pues, tuvo una infancia pues, bastante humilde y pues él se influenció ciertamente mucho con el trabajo de su padre, ¿no? Sí, y bueno, aunado a eso, también por parte de la familia de su mamá, su abuelo igual ejercía la misma profesión que su papá. Y cabe mencionar que este Antonio de niño pues fue una persona muy enfermiza, lo cual lo hizo pues estar mucho tiempo aislado en cierto sentido y pues en sus momentos en los que estaba convaleciente se ponía a ver lo que hacía su papá y también le gustaba observar mucho todo lo que había en la naturaleza y esas a final de cuentas fueron influencias muy importantes que retoma cuando comienza a ejercer la arquitectura. Sí, de cierto modo, una infancia, digámoslo así, de vida de campo, pues le sirvió mucho justo para después retomar sobre todo la cuestión de los aspectos formales de la naturaleza en su obra. Bueno, y también cabe mencionar que es importante decir un poco acerca del contexto en el cual nace este Antonio Gaudí, porque él nace en el año de 1852. Sí, justo en esta época pues estaba muy fuerte lo que era en la arquitectura, el movimiento modernista, el cual, bueno, abarca también diferentes estilos. Sí, uno de ellos era la influencia oriental, o le llamaban también como arquitectura exótica. Estaba también muy en boga el neogótico y el naturalismo. Sí, este movimiento tuvo su auge a finales del siglo XIX y más o menos principios del siglo XX. De hecho, podemos mencionar también que Antonio Gaudí fue pues, bastante influenciado también por el Young Style, que le dio pues después paso al Art Nouveau.
que era en este movimiento, pues se empleaban pues, bastantes elementos decorativos con una temática naturalista. Y sí, estoy de acuerdo contigo, aunque me parece que este Antonio Gaudí llevó el movimiento Art Nouveau a un nivel superior, que después vamos a verlo un poco más a detalle. Y les puedo ir también platicando un dato más acerca a su niñez, que es cuando él iba en la primaria. Él, tengo entendido que tuvo dos grandes amigos y estas personas decidieron hacer una revista cultural semanal, la cual se llamó El Arlequín. Y este Gaudí, cuando se enteró de ese proyecto, quiso intervenir y apoyó a través de ilustraciones. Sí, de hecho, lo que nos mencionas, pues realmente demuestra que Antonio Gaudí siempre tuvo muy desarrollado todo este lado creativo y también tuvo ideas pues bastante extravagantes, inclusive en su época también de universidad. Cabe señalar que un hecho bastante, digamos, simpático fue cuando recibió su título, que el director Elias Rogen, al entregarle el título, pues realmente le dijo que no sabía si estaba entregando el título a un genio o a un loco, literalmente. Bueno, y aunque consiguió su título y todo, también tuvo una vida pues personal, familiar fuerte, porque bueno, su familia nuclear era pequeña, eran sus papás, y tuvo una hermana y un hermano. Aparte, la hermana tuvo una hija, no se sabe si se casó o si la abandonaron cuando quedó embarazada, pero el chiste es que cuando él tiene el título, tiene pues ya la pérdida de su mamá, de su hermana, y de hecho, él se queda como una especie de tutor de su sobrina, pero también posteriormente fallece su hermano y básicamente se quedó un tiempo solamente con la tutoría de la sobrina y viviendo con su papá, porque por otro lado también él en el plano amoroso intentó pues concretar una relación con una mujer llamada Pepeta, pero no terminó pasando nada. Entonces, pues básicamente él se aferra pues a su vida de familiar, e igualmente eso hace que, o sea, si ya él era una persona religiosa, todavía lo hace acercarse aún más a la vida religiosa. Sí, todos estos aspectos que nos menciona Jimena, pues son muy importantes porque son ciertos puntos de su vida que lo terminaron también marcando, ¿no? De hecho, por ejemplo, el aspecto religioso, pues prácticamente yo podría decir que incluso que se fue hasta pues, un polo, ¿no? A casi casi vivir como un monje, literalmente. Eh, lo cual es también bastante contrastante porque también en su vida de joven, pues sí, o sea, tenía una vida pues, bastante diferente, era como más un dandy hasta cierto punto. Eh, todos estos aspectos pues, fueron determinando los rasgos generales de Antonio Gaudí, los cuales posteriormente los fue reflejando en su arquitectura. Otro aspecto importante que debemos mencionar en la vida de Antonio Gaudí es sin duda la relación de amistad y mecenazgo que obtuvo de Eusebio Güell, ya que esta relación se asemejaba mucho a cómo se daban las relaciones de mecenazgo, por ejemplo, en la época del Renacimiento, en donde familias adineradas pues promovían los proyectos de diferentes artistas de la época. Uno de los casos pues, muy conocidos es el de la familia Medici, por ejemplo, ¿no? Esta relación fue muy fructífera, ya que pues realmente podemos decir que la obra de Antonio Gaudí pues no se hubiera podido lograr sin un pues, apoyo financiero importante, ya que pues, prácticamente todos sus edificios, o la gran mayoría de sus edificios, pues tienen arquitectura formalmente, pues inclusive podemos decir hasta caprichosa, Ujú. lo cual pues realmente pues sin un apoyo financiero importante pues no hubiera podido lograr, ¿no? Sí, bueno, este,
yo creo que cualquier persona con libertad financiera pues puede hacer N cantidad de cosas igual de este pues ostentosas o no. Pero bueno, aparte de las ideas que tenía este Gaudí en la cabeza, pues las tenía debido a que era muy observador en la naturaleza, porque fue algo que no solamente practicó de niño, como les había dicho, sino en años subsecuentes. Entonces, la naturaleza era su fuente de inspiración y de hecho es pues muy curioso lo que decía Gaudí respecto a su forma de hacer arquitectura, porque él decía que su arquitectura era funcional, que porque todo lo que está en la naturaleza no pretende ser bello, ¿no? O pretencioso, sino simplemente funcionar. Entonces, según Gaudí, pues su arquitectura era funcional y ya, o sea, como que la belleza era algo que, pues, que se daba, ¿no? A la par de esa funcionalidad, pero, o sea, sí era pues algo muy meticuloso porque todo lo que hacía era completamente orgánico, ¿no? No había nada recto, algo sencillo de hacerse. Sí, no, su arquitectura era bastante atípica a la época. Realmente esto pues también se debió mucho a la libertad creativa que le permitieron. Sobre todo porque pues, no basta como que pues tengas apoyo financiero, ¿no? Porque muchas veces es bueno que sí te apoyan financieramente, pero pues hazlo de tal cual o tal forma, ¿no? Y en este aspecto, pues realmente, pues Antonio Gaudí, digamos que tuvo el sueño de cualquier arquitecto en el aspecto de tener a alguien que lo patrocine, pero también que le dé libertad creativa, ya que creo yo también un aspecto importante es que creo que los arquitectos pueden desarrollar sus mejores obras justo cuando les dan ese chance, ¿no? Ese chance creativo de Experimentar. experimentar, ¿no? Algo que debemos mencionar es que justo a esta libertad creativa le permitió a Antonio Gaudí experimentar con muchos estilos también. Eh, digamos, su primera obra comenzó siendo con muchos aspectos incluso de la arquitectura árabe, de Ujú. la arquitectura morisca. Y Eh, Mudéjar también. sí, de hecho, utilizaba mucho la cuestión de los azulejos. En esa primera obra los utilizaba todavía de forma muy tradicional, ¿no? Eh, en obras, digamos, posteriores, reutiliza la cuestión del azulejo, pero hace una marcada diferencia en el aspecto de que como empieza a ser, digamos, formas más orgánicas, pues los azulejos al ser ortogonales, pues no van bien con esas formas orgánicas. Entonces él opta por, digamos, romper los azulejos y irlos colocando conforme a la forma que él plantea en sus fachadas. Y también eso, digamos, lo lleva también a las esculturas que hace, por ejemplo, en el parque que se Ajá, encuentra en en el Park Barcelona. Güell, Sí. ¿no? Sí, de hecho esa técnica tiene un nombre que se llama trencadís. Otro también de los movimientos arquitectónicos con los cuales experimenta este Antonio Gaudí es con el neogótico, debido no necesariamente pues a la forma de los arcos, sino más bien Más bien la a proporción las proporciones del que alto. maneja. Sí, de hecho, algo que también es muy importante en su obra es no solo en la cuestión arquitectónica, sino que él pensaba mucho también en el diseño de interiores para que su obra, tanto exterior como interior, tuvieran una cierta relación. E inclusive en muchos de sus proyectos, sobre todo de departamentos, él proponía y desarrollaba también el diseño de mobiliario. Que hablando de los departamentos, hay unos departamentos, me parece el Milán, ¿no? Que Sí. abarca como tres fachadas. Está muy curioso ese departamento porque al interior hay dos patios distintos. Los dos patios tienen formas orgánicas, lo que hace que todos los departamentos puedan tener iluminación y ventilación natural y es de los pioneros de departamentos que cuentan con sótano para carros. Justo ya pensaba, era adelantado prácticamente a su época. Él no solo pensaba
digamos, el edificio exterior, sino, como había mencionado, pensaba también en diseño de interiores, pero inclusive llegaba a pensar en lo que era el diseño de los techos, que es algo que, pues, digo, muchos arquitectos es como de X, ¿no? A mí en lo particular, una de sus obras que a mí realmente me gusta bastante es la Casa Batlló. Ujú. Sobre todo por el manejo de esta técnica que mencionaste de los El azulejos, trencadís. porque en esta casa inclusive llega a aparecer inclusive una especie como de obra de Monet, con estos Los tonos, tonos, cómo sí. los maneja. Es un diseño bastante interesante. Y de hecho, justo esta libertad creativa hace que su obra, o sea, realmente no la puedes encajar en un estilo, o sea, si hay un estilo en el que pudieras encajar esta obra, pues es su estilo propio, ¿no? Realmente la obra del arquitecto Antonio Gaudí, pues realmente era muy adelantada para la época, era algo muy adelantado. Justo por lo mismo, como siempre, ¿no? Había que gustaba, pero también había muchos detractores. Y ciertamente durante mucho tiempo, inclusive en España, digo, después de su muerte, pues pasó prácticamente desapercibida, ¿no? Sí, de hecho, es curioso, pero uno de los artistas eh, que pues ayudaron a que la gente mirara la obra de este Antonio Gaudí fue este Dalí, porque a Dalí sí lo sorprendió y como hablaba muy positivamente acerca de la obra arquitectónica de Gaudí, pues la gente ya fue que empezó así como que a mirar. Sí, de hecho, digo, a fechas recientes no podemos negar que su obra, pues prácticamente pone a Barcelona en el mapa, literalmente. O sea, mucho del turismo actual de Barcelona se basa justo tanto en la imagen de Antonio Gaudí como pues, en sus obras, ¿no? Y no digamos la cuestión de la Sagrada Familia, que sí podríamos decirlo tal cual es como su obra maestra. Eh, Fue muy detallista en esta obra en el aspecto de, justo en esta época de que fue ya más religioso, él lo que quería era representar como los elementos más emblemáticos de la Biblia en este edificio. Ujú. Y, y es un edificio pues bastante interesante porque, pues para empezar, o sea, pues, muchas de sus columnas pues, ni siquiera son rectas, o sea, tiene formas sumamente extrañas y de hecho llega en cierto punto hasta ser un tanto barroco con la cantidad de ornamentos, pero pues bastante bien logrados, o sea, no, o sea, sí tiene cierto equilibrio hasta cierto punto, ¿no? Sí, y es que todo radica en la naturaleza, porque hay inclusive fotografías de elementos naturales, por ejemplo, una especie de conjuntos de hongos, de donde también se inspira en cómo es que tiene ubicadas cada una de las torres de la Sagrada Familia, ¿no? Y pues hablando nuevamente de por qué es un punto importante la ciudad de Barcelona, es por Gaudí, porque ahí existen 7 obras de él que son actualmente patrimonio de la humanidad. Y de hecho creo que es el único arquitecto que tiene tanta cantidad de obras que están catalogadas así. Sí, de hecho, los proyectos que menciona Jimena en sí es el Parque Güell, el Palacio Güell, la Casa Milá, la Casa Vicens, la fachada de la Natividad y la cripta de la Sagrada Familia, la Casa Batlló y la cripta de la Colonia Güell. Otro aspecto importante que podemos mencionar en la obra de Antonio Gaudí es sin duda las soluciones estructurales que daba a sus proyectos, porque creo que Antonio Gaudí, si viviera hoy en día, sería como el arquitecto que todo estructurista odiaría.
Sí, literalmente, porque posiblemente. pues realmente él presenta obras con formas tan caprichosas y columnas tan raras que, pues, o sea, digo, los ingenieros estructurales casi siempre se van por la más sencilla de hacerlo todo ortogonal o todo formalmente más, pues más equilibrado, sin formas tan extrañas, que pues, realmente pues yo creo que lo odiarían, ¿no? En esta época. Sí, y bueno, es que él aparte se apoyó mucho para hacer sus estructuras de la geometría arreglada, que me parece que él estudió como más a detalle porque justamente muchas de sus superficies no eran completamente planas, sino que tenían muchas curvaturas. Entonces se hizo pues un experto en el manejo de las curvas en todos sus aspectos, ¿no? Desde la curva catenaria, que es como de las más simples, hasta cosas más complejas. Sí, justo también del estudio de la misma naturaleza, ¿no? De cómo se soportan los árboles, o sea, no vas a encontrar nunca un árbol pues, completamente ortogonal o completamente recto, ¿no? Este, esta forma de cómo crecen y aún así se mantienen en un equilibrio pues, prácticamente perfecto. Él lo supo comprender muy bien y reinterpretar en su obra prácticamente, ¿no? Sí, y también era pues un arquitecto bastante diferente al resto porque él en vez de ponerse a hacer sus planos en papel, lo que él prefería era pues la tercera dimensión. Entonces sus proyectos todos los comenzaba a idealizar a través de modelados en yeso, en madera, básicamente en yeso. Eso también debido a pues su bagaje de la infancia que comentamos. Entonces, él estaba muy familiarizado con la interpretación de las cosas en un tercer plano. Sí, esto, digamos, resultó irónicamente favorable, sobre todo para la construcción de la Sagrada Familia, ya que por desgracia muchos de los documentos que eran de Gaudí se perdieron en la revolución, En la guerra en la civil. guerra civil, perdón, Ujú. en la guerra civil española, se quemaron, se quemó el estudio de Gaudí y se perdió pues mucha de su información, muchos también de los planos que él tenía, pero afortunadamente justo estas maquetas, como él las hacía de yeso, esto les permitió pues, soportar el fuego y que sobrevivieran y existiera suficiente información como para poder interpretar lo que Gaudí quería lograr en el caso de la Sagrada Familia. Y sí, hablando acerca de la Sagrada Familia, este es un proyecto en el que este Gaudí fue recomendado para reemplazar a otra persona para trabajar una fachada, pero después se convierte en un proyecto mucho más grande, tan grande que, o sea, tuvo ese proyecto desde que tuvo los 31 años hasta que fallece, que fue a los 74 años de edad, pero a la par también tuvo otras encomiendas que estuvo trabajando paralelamente. Sí, de hecho, inclusive podríamos decir que Antonio Gaudí prácticamente murió trabajando, justo también en este último proyecto de la Sagrada Familia. Por desgracia tuvo una muerte, pues triste, podríamos decirlo, ya que muere atropellado por un tranvía, justo cuando iba camino pues prácticamente al trabajo. Por desgracia, también él ya en esos últimos años, inclusive también por la pérdida que tuvo de tantos familiares como amigos y cierto grado de depresión que pudo haber tenido, pues realmente él se descuidó bastante, ¿no? Digamos, vestía como, pues, como muy, In- sí, como como muy indigente. indigente, ¿no? Al punto que en el momento que muere, pues realmente nadie lo reconoce. Eh, Piensan que pues, es otro indigente cualquiera y pasa como desapercibido. Hasta que justo uno de los párrocos con los que él trabaja, pues lo reconoce. Y de hecho, pues en su momento sí se le da un funeral bastante digno, se le da el reconocimiento que mereció en ese momento. Y de hecho, él fue enterrado justo en esta última obra, Sí, en la lo que es cruz. la Sagrada Familia. Eh, Voy a contar, digamos, un aspecto como
como personal, respecto a este personaje, yo justo cuando empecé también la carrera, uno de los primeros personajes que me enseñaron, o arquitectos que me enseñaron, fue Antonio Gaudí. Y yo quedé fascinado con su obra, al punto que, pues digamos, los primeros pininos que yo estaba haciendo de proyectos, pues quería intentar hacer algo como pues, así orgánico, ¿no? Y justo a lo mejor se me facilitaba dibujarlo o plasmarlo en 2D. Oh sorpresa, cuando era la hora de las entregas, tenía que hacer la maqueta, era de, oh Dios, ¿en qué aprieto me metí? Realmente resolver proyectos en términos orgánicos o proyectos que tengan, digamos, demasiadas curvaturas es sumamente complejo. Y justo me hizo apreciar mucho más la obra de Gaudí y realmente el reto que él se ponía en cada uno de sus proyectos. Porque, pues sí, digo, inclusive hasta para su época era algo realmente extraordinario. Sí. Y bueno, como dato también curioso de la fecha en la que este Antonio Gaudí fallece, justo también, pues al mismo tiempo o casi a la par, es que se instala la escuela Bauhaus en Dessau, que pues es como un polo completamente opuesto a lo que viene trabajando este Gaudí tan garigoleado y la Sí, Bauhaus ya todo se tan, va tan a otro recto. polo, ¿no? Y lo llevamos más allá, ya en la cuestión inclusive del minimalismo, ¿no? Yo con Mies van der Rohe. Justamente es por esta razón que resulta sumamente importante e interesante abordar estos arquitectos, tanto Antonio Gaudí como Le Corbusier, como Mies van der Rohe, justo también en la cuestión de la formación de nosotros como arquitectos, ¿no? Ya por último, les vamos a mencionar un dato curioso que encontramos acerca de Antonio Gaudí, y es que en el año 2003 empezó el proceso de beatificación para convertirlo en santo. Básicamente también esto tiene que ver por la misma relación que tuvo Antonio Gaudí, pues en términos generales con el catolicismo y también con su trabajo de los últimos años, ¿no? Sí, o sea, sí tuvo mucha relación con muchos padres, pero parte de su catolicismo que llegó a rayar pues un poco en el fanatismo o descuido fue que en una ocasión que él hizo un ayuno en la época de Cuaresma, fue un ayuno, pues imagino, demasiado prolongado, Sí, fue casi tan se muere. prolongado que casi se muere. Sí, de hecho, bueno, si llega a convertirse en santo, pues prácticamente sería el primer arquitecto santo de la historia, lo cual es bastante curioso como dato, ¿no? Pero digamos, fuera de este último dato, pues realmente lo que es su obra es algo que pues se sigue estudiando y sigue siendo bastante relevante hoy en día, ¿no? Sí, es muy relevante porque justo una de las frases que mencionaba este Gaudí decía que él para, no sé, diseñar tenía que regresarse a la Al originalidad, origen, ¿no? Regresar al al origen. origen, y pues el origen está en la naturaleza, que la naturaleza a su vez es creada por Dios, entonces es una relación como muy, muy estrecha la que existe entre Gaudí con la naturaleza, con la religión. Sí, y es algo que, digamos, la cuestión de la reapreciación de la naturaleza, es algo que es inclusive hasta muy vigente hoy en día, o que debería de ser también muy vigente hoy en día, ¿no? Bueno, esperemos les haya gustado este capítulo. Nos vamos, no sin antes recomendarles que visiten nuestras páginas, que visiten la página de Estudio Complexus. También tenemos redes sociales en Facebook, en Instagram. Ahí nos van a poder encontrar y pues nos pueden escribir también para pues, contarnos o también pues, contratarnos, ¿no? Sí, esperamos que nos acompañen en nuestro siguiente episodio la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Y ojalá les haya gustado este nuevo formato que estamos comenzando entre Carlos y yo para hacer el podcast. Pues nos vemos. Hasta Cuídense. luego. Bye. Bye.